Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos y todos quienes se incorporan a esta transmisión de Radio Popular La Revuelta, donde vamos a estar dando el inicio, ¿cierto?, de esta primera jornada respecto a la Escuela de Formación 18 de Octubre que organiza el Colectivo Universitario de Izquierda CUI, donde tenemos un invitado estelar y con mucho agrado presento a Igor Gojkovic. Le saludamos, ¿cierto? Él es oriundo de la región, estábamos conversando hace un ratito sobre eso, así que un afectuoso saludo. Igor es profesor de historia, ¿cierto? Doctor en filosofía y letra, y además autor de una serie de libros que tienen como denominador común distintas aristas del movimiento social y popular chileno, dentro de los cuales destacamos Sujetos, Mentalidades y Movimientos Sociales en Chile, Entre el Dolor y la Ira, La Venganza, Antonio Ramón Ramón, y además de eso, Trabajadores al Poder, una historia del movimiento de izquierda revolucionaria. Así que te saludamos afectuosamente, Igor. Yo por mi parte quiero dar un saludo también, extiendo el saludo a los compañeros Manuel y Marcelo del CUI, quienes dirigirán la conversación de hoy, quienes han preparado una serie de preguntas, y aprovecho de dar la bienvenida a nombre de la Radio Popular La Revuelta a esta primera jornada de la Escuela de Formación Política. Así que un afectuoso saludo y no quito más tiempo, vamos a lo importante, así que les dejo con los compañeros Manuel y Marcelo, quienes conducirán la jornada de hoy. Saludos, muchachos. Saludos, compañero. Luego, Bueno, más que nada, para quienes nos estén escuchando, queríamos hacer una pequeña presentación. Nosotros somos y otros más compas también, somos el colectivo universitario de izquierda, CUI, como aparece en la banderita que teníamos recién abajo del afiche. Eh, bueno, y más que nada eso, llevamos menos de un año trabajando juntos, somos gente de la izquierda anticapitalista, que la verdad nos juntamos y decidimos empezar a trabajar. Básicamente eso. Tenemos una página en Instagram, es CUI Cuarta Región, por si nos quieren seguir. Y bueno, eso, vamos a estar igual atentos al chat, por si quieren dejar algunas preguntas. También tenemos habilitada la página del CUI, la página de Instagram, por si quieren hacer preguntas aclaratorias o pequeñas que no que les parezcan irrelevantes, la verdad no son irrelevantes, y vamos a estar ahí para contestarlas en el caso de que las quieran hacer a la mitad de la conversación. Eso, el compañero Igor fue presentado, así que le damos a ello. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, en especial a los compañeros del CUI, a Manuel y a Marcelo, y evidentemente también a los compañeros de la Radio Popular La Revuelta, por la deferencia que han tenido de invitarme a este conversatorio, y nada, pues encantado, así que disponible para enfrentar las preguntas que me quieran plantear. Genial. Bueno, compañero, para esto como le comentaba anteriormente, hemos preparado 3 preguntas guías, que son las que, bueno, van a guiar evidentemente el conversatorio. La primera es, ¿qué balance hace usted respecto a la rebelión popular del 18 de octubre? ¿Qué le parece que le faltó al pueblo para lograr su cometido? La segunda es, ¿qué ganancias ha conseguido el pueblo con el ejercicio de la violencia históricamente? Y la tercera es, ¿cuál es el origen de este ejercicio de la violencia por parte del pueblo de Chile a partir del 18 de octubre? Ok. Bueno, hay múltiples aspectos involucrados en las preguntas que ustedes plantean. Algunos de ellos se pueden abordar de manera mucho más directa, por cuanto tienen definiciones explícitas que a uno le permiten ir organizando un marco relativamente lógico de respuesta, digamos. Pero otras, sin lugar a dudas, dicen relación con los ejercicios interpretativos que los cientistas sociales o los historiadores hacemos, y evidentemente ahí se abre un abanico de posibilidades para luego interlocutar con los compañeros y compañeras que probablemente están participando, digamos, de la actividad, y voy a estar absolutamente disponible para también abordarlas más adelante. A mi juicio, cuando nos planteamos el tema del balance, una primera cuestión que es necesaria e imprescindible es hacer una suerte de ejercicio de caracterización. Es decir, de tratar de entender y de situar la protesta popular en términos históricos
y dentro de ello, a su vez también situar, en este caso, la revuelta popular inaugurada el 18 de octubre del año 2019. Ese ejercicio de caracterización, a mi juicio, es imprescindible, sobre todo de cara al sentido de la actividad que ustedes están desarrollando, que es organizar una escuela de formación política, digamos, en definitiva. Y una primera consideración a efectos de esa caracterización tiene que ver con que no se trata de un acontecimiento que está cerrado, es decir, que ya está definitivamente zanjado, sino que por el contrario está siendo, y en cuanto está siendo, es un proceso en pleno proceso de desarrollo. Es un fenómeno dialéctico que tiene evidentemente antecedentes que nos permiten establecer su origen, tiene diferentes ritmos de desarrollo, y hoy día precisamente asistimos a una etapa en ese desarrollo que este fenómeno ha venido teniendo desde hace por lo menos 15 años a la fecha, a mi juicio, como voy a tratar de explicar más adelante. Y luego también me parece que es necesario tratar de establecer una suerte de precisión conceptual, porque entre otras cosas los opinólogos, los medios de comunicación al servicio de la burguesía, han utilizado indistintamente una serie de categorías para los efectos de tratar de representar el fenómeno en cuestión. La más frecuente o la más recurrida es la noción de estallido, pero también han utilizado la noción de revuelta, circunstancialmente la de rebelión, incluso nos han faltado algunos osados que han incluso hablado de un proceso revolucionario a efectos de tratar de establecer la caracterización en relación con el fenómeno. Y en ese sentido, como les decía previamente, las ciencias sociales y la historia han venido desarrollando todo un utilaje teórico, metodológico e interpretativo que nos permite ser, a mi juicio, un poco más riguroso con los conceptos, a efectos de precisamente establecer un balance que sea más preciso a propósito de estos acontecimientos. Por lo tanto, cuando hablamos de estallido, estoy pensando fundamentalmente en Neil Smeltzer, que es un sociólogo norteamericano que trabajó bastante lo que se conoce como las categorías de la acción colectiva volcánica o eruptiva, es decir, un acontecimiento que aparece casi accidentalmente en el escenario social y político, que revienta en la cara de las autoridades o de las clases dirigentes, que aparece por lo tanto como sorpresivo, inesperado, y que por lo tanto con la misma fuerza con la que irrumpe, luego se desgasta, se erosiona y desaparece. Esas son las denominadas teorías volcánicas, que de una u otra manera utilizan este concepto de estallido para caracterizar ciertos fenómenos de violencia política o de violencia, o en este caso de violencia popular. Y a mi juicio en ningún caso el fenómeno inaugurado el 18 de octubre se corresponde o se enmarca dentro de esta noción o categoría que les graficaba recién como eruptiva, volcánica o propiamente como estallido. Hay un segundo campo de análisis que es con el que, a mi juicio, parte el fenómeno del 18 de octubre, que es la noción de revuelta, y en este caso en particular de revuelta popular, tal y como la usa, por ejemplo, el historiador italiano Alberto Tenenti, en el sentido que se trata, en este caso en particular, de una movilización masiva, extensiva, sostenida en el tiempo, que altera el funcionamiento del sistema de dominación. Pero que no necesariamente, ojo con esto porque lo vamos a retomar luego al final, digamos, cuando concluyamos un poco esta exposición, pero que no necesariamente objeta, en este caso, las bases sobre las cuales descansa el sistema de dominación. La revuelta, en consecuencia, es una expresión o una manifestación de descontento, que puede alcanzar, en definitiva, un grado de extensión espacial, incluso un grado de extensión temporal bastante amplio, y que efectivamente cuestiona, amaga, erosiona las bases sobre las cuales se sostiene el sistema de dominación, pero no necesariamente se propone como alternativa frente al sistema de dominación. Un tercer eje conceptual es precisamente el concepto de rebelión, que lo ha desarrollado, entre otros, Jack Green, que es un historiador norteamericano, digamos, que ha investigado bastante los fenómenos de movilización y de protesta popular, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en ese caso, en particular, estamos en presencia de una rebelión popular de masas, que en este caso no solamente altera el normal funcionamiento
de la sociedad, de las instituciones o del sistema político, sino que objeta la forma en cómo están construidas históricamente las relaciones de poder. La rebelión, de una u otra manera, es una expresión o manifestación de cuestionamiento a las bases sobre las cuales se sostienen las relaciones de poder en un momento histórico determinado. A mi juicio, la protesta popular inaugurada el 18 de octubre del 2019 se originó como una revuelta y a lo menos hasta fines de enero del 2020 se fue transformando, se fue convirtiendo en una expresión o una manifestación de rebeldía o de rebelión popular, sin alcanzar a madurar en ese sentido, en una rebelión en el sentido estricto por una serie de factores o fenómenos que vamos a tratar de analizar después. En ningún caso, por lo tanto, este fenómeno llegó a transformarse o convertirse en una revolución. Y estoy utilizando el concepto de revolución como lo han utilizado, entre otros, Georges Roudet, por ejemplo, para caracterizar la Revolución Francesa de final del siglo XVIII, o Eric Hobsbawm al momento de analizar la Revolución Bolchevique de 1917. Es decir, la rebelión no alcanzó a madurar o no logró transformarse en un proceso revolucionario o prerevolucionario que hiciera estallar las bases del sistema de dominación y que por lo tanto permitiera el tránsito del movimiento popular hacia un escenario de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. Por lo tanto, y vuelvo a lo que dije al comienzo, este es un proceso dialéctico que comenzó de una manera, se configuró como una revuelta, transitó hacia una rebelión, pero que luego, dadas las contingencias que comenzamos a enfrentar, especialmente a partir del mes de marzo, a propósito de la pandemia, fue experimentando una suerte de desgaste y por lo tanto, y a partir de ello, una situación de repliegue, que hoy día sigue siendo, es decir, sigue operando, pero sobre la base de nuevas condiciones o nuevas características que son las que provee el escenario en el cual estamos inciertos. En ese sentido, y con esto concluyo esta primera cuestión, me parece que es importante hacernos cargo también de que en estos procesos que son dialécticos, como dijimos recién, los sectores populares no están solos. Es decir, hay otros actores en el conflicto y por lo tanto otros actores en las disputas. Me refiero en este caso en particular a las clases dominantes o a las élites dirigentes. Y si bien las clases dominantes tardaron en reaccionar, a propósito de que efectivamente se desconcertaron y perdieron la iniciativa estratégica, a lo menos entre el 18 de octubre y mediados de noviembre, estoy pensando en especial a partir de la coyuntura de la huelga general del 23 y del 24 de octubre de ese año, no es menos efectivo que a partir ya del 15 de noviembre, a propósito del Acuerdo Nacional por la Paz Social y por una nueva Constitución, las clases dirigentes, las clases dominantes comenzaron un proceso de rearme, un proceso de reorganización, de cierre de filas en torno al proyecto de la dominación, y de una u otra manera el escenario que se abre en marzo, a propósito precisamente de la pandemia, va a generar condiciones adicionales para los efectos de poder profundizar en ese sentido esa suerte de recomposición y rearme de las clases dirigentes y de conducción de una parte del movimiento popular hacia el escenario institucional. Un escenario institucional que no obstante es un escenario que ellas no querían, que ellas no necesariamente habían diseñado originalmente, pero que en última instancia fueron capaces de integrar, de incorporar y por lo tanto darle un sentido de desarrollo político propio. Por lo tanto, tenemos a dos actores, digamos, en el proceso de disputa, en el proceso de conflicto, los sectores populares que han tenido un punto de desarrollo, un punto de madurez bastante importante, con logros y, como dicen ustedes, con ganadas que son particularmente significativas desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista del desarrollo de las formas de lucha, pero tenemos a su vez también a una clase dirigente que ha sido capaz de sortear la fase más aguda de la movilización popular, de rearmarse desde el punto de vista político y de rediseñar un escenario institucional a efectos de absorber o clientelizar a una parte del desarrollo de ese movimiento popular que se había venido gestando desde octubre en adelante. Esa me parece que es una primera consideración en términos de caracterización que es importante de tener en cuenta. Digamos. Una segunda cuestión, dentro también de este balance, de esta caracterización, es hacernos cargo, a propósito de otros aspectos que están contenidos en las preguntas de ustedes, de que este no es un fenómeno excepcional, es decir, esto no surgió por generación espontánea, digamos, ni explosionó en el marco de tensiones específicas que se estaban dando en el mes de octubre, digamos, en particular.
Este es el resultado de las tensiones y de las contradicciones que el régimen de acumulación capitalista ha venido generando en nuestro país desde el momento mismo en que se va a introducir lo que se conoce como el proceso de reestructuración del capitalismo en Chile a partir de mediados de la década de 1970, que va a tener precisamente en la reingeniería institucional de la Constitución Política de 1980 su expresión o su dimensión político-constitucional, en definitiva. Es decir, aquí hay dos elementos que son los que subyacen, que en consecuencia son estructurales y que son de largo aliento, que es la reorganización del capitalismo desde mediados de la década de los 70 y el rediseño institucional que va a adoptar el Estado de Chile con la Constitución Política del Estado de 1980. Y esos dos fenómenos, que no fueron desmantelados en ningún caso, digamos, por la transición a la democracia o por las autoridades de la concertación, si ustedes quieren, sino que por el contrario, fueron profundizadas por las mismas, son los que de una u otra manera entran en crisis. En un caso, el régimen económico a mediados de la década de los 90, estoy pensando en la crisis asiática de 1997, que es el punto de partida para la crisis del sistema de acumulación capitalista en Chile. Las tasas de crecimiento, y esto no es un misterio para nadie, o sea, esto lo han dicho hasta los propios ministros de Hacienda en diferentes momentos, no solamente se estancan, sino que comienzan a decrecer significativamente a partir de 1997. Eso significa que el modelo de acumulación capitalista tocó un techo, digamos, y que ahora, a efectos de mantener la rentabilidad, lo que hace es profundizar, en definitiva, la explotación del trabajo, la explotación de la clase trabajadora, en definitiva. Y por otro lado, a partir del año 2000, de las elecciones presidenciales de ese año, hay una creciente tendencia a la desafiliación respecto del sistema político. Es decir, la gente cada vez más, en lo que era hasta ese momento el sistema político institucional y particularmente los procesos electorales, se va desvinculando, se va desafiliando, se va cada vez más alejando de, en este caso, la casta política y del sistema político en su conjunto. Por lo tanto, hacia mediados de la década del 2000, tenemos una doble crisis desde el punto de vista estructural. Una crisis económica de arrastre que venía desde mediados de la década de los 90 y una crisis del sistema político institucional. Y es ahí donde irrumpe un nuevo tipo de movilización social que ya no aspira a resolver o a alcanzar demandas o reivindicaciones dentro de la institucionalidad, como había sido a lo largo de la década de los 90 y en la primera mitad de la década del 2000. El movimiento estudiantil, por ejemplo, si ustedes revisan lo que fueron las plataformas programáticas de los estudiantes hasta mediados de los 2000, decían relación básicamente con aumento de las becas, aumento del crédito universitario, una rebaja en el pase escolar o en las tarifas del pase escolar, es decir, reivindicaciones que de una u otra manera se situaban dentro del modelo, del funcionamiento del modelo, pero a partir de la Revolución Pingüina del 2006, las movilizaciones populares comienzan a ser cada vez más antisistémicas. La Revolución Pingüina del 2006 es la primera movilización que plantea, en este caso en particular, la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación del año 1990, que era la base de lo que se convirtió luego en el proceso de mercantilización de la educación. Por lo tanto, es la primera movilización la primera movilización de gran extensión, digamos, y de gran masividad, en definitiva, que de una u otra manera cuestiona, objeta una de las bases sobre las cuales descansa el sistema de dominación en Chile, que es precisamente el sistema o el modelo educativo. A partir del 2007 se comienzan a producir las movilizaciones de los trabajadores, particularmente de los trabajadores subcontratados, de los subcontratistas del cobre, de los subcontratistas de las forestales, de los subcontratistas de la actividad pesquera en la región en este caso de Chiloé, a propósito de las salmoneras, que colocan en discusión ya no demandas salariales, sino que colocan en discusión el Código del Trabajo de 1979, que es uno de los pilares del modelo de acumulación capitalista. Es decir, el cuestionamiento ya dice relación con una segunda base fundamental sobre la cual descansa el sistema. Y a partir de ese momento, es decir, a partir del bienio 2006-2007, la movilización social, la movilización popular se extiende y cada vez más va alcanzando mayores niveles de radicalización. Vienen las movilizaciones ambientalistas, regionales y anti-extractivistas, fundamentalmente entre el 2008 y el 2013, que afectaron a diferentes regiones del país, a Punta Arenas, Aysén, Dichato, Calama, en la cuarta región, estoy pensando en Caimanes, por ejemplo, a propósito del conflicto con la minera Los Pelambres, Freirina, etcétera. Es decir,
una serie de movilizaciones sociales y populares que colocan a su vez también en discusión, en controversia, las formas a través de las cuales se ha venido desarrollando históricamente el modelo de acumulación capitalista en Chile. Las movilizaciones mapuche, o de las comunidades mapuches en conflicto, a partir del año 2008, cuando se produce el asesinato de Matías Caterileo, van a adoptar un creciente grado de radicalización. No parten en el 2008, habían partido a mediados de los 90, pero a partir del 2008 ya no es solamente la demanda por la tierra o por la restitución de las tierras usurpadas, sino que también es la demanda por el reconocimiento a la autonomía, a la soberanía del pueblo nación mapuche. ¿Sí? Se avanza hacia un estadio superior en el desarrollo del conflicto en el Gualmapu. A partir del año 2016 se configura el movimiento No Más AFP, que originalmente parte de la base del cuestionamiento al sistema de capitalización individual a efecto de restablecer un sistema solidario de reparto, y a partir del 2018 en particular comienza a adquirir mucha más fuerza y masividad el movimiento feminista, que pone en discusión u objeta la relación entre el Estado y la cultura patriarcal. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la movilización popular que de una u otra manera se desencadena en el 2019 no es el resultado del descontento popular que en este caso siente la población en esa coyuntura específicamente, sino que es el resultado de una acumulación de fuerza, de una acumulación de experiencia, de una acumulación de diseños estratégicos de enfrentamiento, en este caso con el Estado y con las clases dominantes, que se había inaugurado, reitero, hacia el año 2006. En ese sentido, y esto me parece que es importante destacarlo a su vez también, el movimiento popular ha madurado en experiencias en especial de organización por la base. Las formas de organización, si ustedes quieren, democráticas, independientes, que se han venido configurando especialmente en las localidades, son una expresión de maduración política que es importante destacar. A lo largo de todos estos conflictos, el movimiento popular no solamente ha protestado, también se ha organizado a efecto de desarrollar más eficientemente precisamente sus movilizaciones. Y ahí no solamente juega la red social como un instrumento de divulgación o difusión, sino que lo que hacen precisamente ustedes, es decir, reunirse en colectivos, debatir, discutir, adoptar acuerdos, formarse social y políticamente a efectos de reconocer precisamente dónde está el adversario y cómo se enfrenta o cómo se combate a ese adversario. La experiencia en ese sentido organizacional es probablemente una de las grandes ganancias que en ese sentido el movimiento popular ha venido experimentando en este último tiempo. Pero por otro lado, a su vez también es importante destacar que la movilización popular ha ganado en extensión espacial, es decir, ya no está concentrada única y exclusivamente en Santiago, y ni siquiera está concentrada necesariamente solo en las grandes ciudades del país o en las principales capitales regionales, sino que se ha difuminado por todo el cuerpo social de nuestro país, desde las ciudades más grandes, pasando por las ciudades intermedias, hasta llegar incluso a los pueblos o hasta las aldeas más distantes o más alejadas. En ese sentido, la vertebración de la movilización popular a escala nacional es otro de los elementos que a mi juicio es importante apuntar o anotar a esto que ustedes denominan las ganancias que en definitiva ha venido experimentando el movimiento popular. Y por último, también se ha ganado mucho desde el punto de vista del desarrollo de las formas de lucha, en el sentido no solo de lo que podríamos denominar la estrategia de autodefensa, a efectos de graficar la contención que quienes protestan hacen, en este caso, de las fuerzas represivas del Estado, y por lo tanto de la cautela de los territorios de los espacios liberados, sino que a propósito de esta suerte de reestructuración de las funciones o de las tareas en líneas. No solo hay una primera línea, que es la de los combatientes, sino que también hay una segunda línea, que son de quienes apoyan la logística de quienes combaten. Hay una tercera línea que dice relación con los apoyos sanitarios, que son fundamentales precisamente para preservar, entre otras cosas, la vida y la integridad física de quienes están en la calle. Y hay una cuarta línea, podríamos decirlo de esta manera, que son todos quienes apoyan solidariamente a aquellos compañeros que son víctimas de la represión y que hacen, en este caso,
la presentación de los recursos jurídicos que permiten cautelar no solo su libertad, sino que también su integridad. Es decir, en el despliegue, en el desarrollo de las formas más radicales de combate, en este caso contra el enemigo de clase, se ha venido acumulando a su vez también una serie de experiencias que son particularmente notables y que forman parte precisamente de lo que denominamos recién como el acervo social, político, cultural sobre el cual se ha venido construyendo la movilización. Y en ese sentido, me parece también que es importante de enfatizarlo, muchas de estas expresiones, y aquí estoy parafraseando a un sociólogo e historiador de origen británico, Charles Tilly, se han venido configurando lo que él denomina repertorios de acción colectiva, que en algunas circunstancias se vinculan con las experiencias históricas del campo popular, es decir, con las tradiciones sobre las cuales históricamente se fue construyendo la protesta popular, pero otras son fenómenos nuevos, es decir, son fenómenos que se están configurando, que se están constituyendo, y que en consecuencia son parte, podríamos denominar, de la creatividad con la cual el movimiento popular se va construyendo y se va desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? A que en la misma medida en que la población en Chile, desde el punto de vista demográfico, fue experimentando cambios en sus formas de asentamiento, es decir, en sus formas de ubicación en el espacio, se han venido a su vez también configurando nuevas relaciones de dominación y junto con ellas nuevas formas a través de las cuales se expresa o se manifiesta la protesta popular y la reacción represiva por parte del Estado. Desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante y mucho más sostenidamente desde la década de 1950 en adelante, lo que nosotros observamos es un creciente grado de concentración de la población en centros urbanos. Es decir, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, la tendencia de la población es a asentarse y por lo tanto a desarrollar estrategias de subsistencia dentro de los centros urbanos. Por lo tanto, no es extraño que una parte importante de las dinámicas de la protesta popular tengan precisamente al mundo urbano como su principal foco de referencia. La historia social, por ejemplo, da cuenta ampliamente de lo que han sido históricamente estas expresiones o manifestaciones de violencia política popular, los denominados motines urbanos, como les denominó Mario Garcés en un texto emblemático del comienzo de la década de los 90. Y con esto, ¿a qué me refiero? Me refiero, entre otros, entre múltiples otros fenómenos, al motín de los tranvías de 1888, a la huelga general que desembocó en una serie de enfrentamientos entre los trabajadores y la marinería en Valparaíso en 1903, a la denominada huelga de la carne en Santiago en 1905, a la huelga de la chaucha en 1949, al levantamiento popular de abril-mayo de 1957, etc. Es decir, una parte relevante de las expresiones de las manifestaciones de la protesta popular han tenido al espacio urbano como su expresión más recurrente, reitero, desde mediados del siglo XIX en adelante. Y si nosotros tuviéramos que hacer una especie de cartografía de la protesta popular, los rasgos o la tendencia en el desarrollo de la protesta popular urbana son bastante recurrentes. Es decir, si nosotros tuviéramos que ir superponiendo mapas uno encima del otro, donde queda graficada la protesta popular urbana, normalmente los lugares más amagados son precisamente los centros cívicos, es decir, donde se localiza o donde se concentra la toma de decisiones desde el punto de vista del poder político, o donde están nucleados, si ustedes quieren, las expresiones o las manifestaciones del poder económico, digamos, los centros financieros, entre otras cosas, los clubes de la Unión o el Club de Viña o el Club Concepción, es decir, donde se reúnen las élites a tomar las decisiones que de una u otra manera afectan al conjunto de la sociedad. Los barrios comerciales, donde están instalados los principales centros de expoliación sobre los consumidores. Es ahí, es en esos espacios donde normalmente se despliega la movilización popular y es sobre esos objetivos sobre los cuales regularmente se descarga la ira popular. Es decir, cuando hablamos de la violencia política popular, hablamos de objetivos que están claramente establecidos, que están claramente delimitados y que tienen que ver fundamentalmente con los núcleos fundamentales del poder económico, del poder social y del poder político. Y a efectos de ir generando lo que podríamos denominar el arsenal popular, entre comillas,
se recurre precisamente a los recursos que provee el medio. Es decir, la protesta popular en general, y sigo repitiéndome a los planteamientos de Charles Tilly sobre los repertorios de la acción colectiva, tienden a utilizar de manera más recurrente o más frecuente los elementos contundentes, piedras, palos, fierros, adoquines, etc. Y ese tipo de recursos normalmente los provee precisamente el entorno, es decir, se obtienen del entorno. La segunda línea, a la que hacía referencia hace un rato atrás, a propósito de quienes generan la logística o los abastecimientos para la primera línea, fue identificada en un momento determinado como los picapedreros, porque lo que hacía era precisamente horadar o erosionar el espacio, digamos, a efecto de proveer, en este caso, objetos contundentes para la primera línea, a efecto de generar el mecanismo de autodefensa. Bueno, esa, quizás la segunda línea es lo novedoso, pero esta práctica de utilizar los recursos que provee el medio es inveterada, es decir, está en lo que podríamos denominar el ADN social y cultural de la protesta popular urbana. Hay una situación que podría ser excepcional y que tiene que ver con el último aspecto que quiero comentar, y que refiere a las protestas populares del siglo 1983-1987, donde el desarrollo de la organización miliciana y el desarrollo de la organización insurgente o guerrillera permitió lo que podríamos denominar un salto cualitativo en el desarrollo de la protesta popular a propósito del uso relativamente extendido de armas de fuego. Pero ese, hoy día, no es necesariamente el estadio en el cual se encuentra el desarrollo del movimiento popular a propósito de las dinámicas que ha venido presentando o experimentando la protesta popular urbana en nuestro país. En ese sentido, por lo tanto, y con esto concluyo este segundo eje de análisis, han habido, desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista del diseño estratégico táctico, avances que han sido sustantivos desde el punto de vista de la extensión, desde el punto de vista de la masificación y desde el punto de vista de la radicalización en las formas de lucha, que en algunas circunstancias se relaciona con experiencias históricas del movimiento del campo popular, pero que en otras se distancia o se aleja del mismo. Y en ese sentido, las experiencias actuales a propósito de la configuración de estas diferentes líneas de configuración de quienes protestan es quizás una de las expresiones o manifestaciones más notables desde el punto de vista de la capacidad del pueblo y de sus organizaciones de irse dando las formas de estructuración que se requieren precisamente para preservar el espacio liberado y para preservar la integridad y la vida de quienes precisamente están luchando. En ese sentido, uno podría decir que ¿qué se ha ganado con el ejercicio de la violencia? Se ha ganado fundamentalmente experiencia. Experiencia desde el punto de vista del desarrollo de la protesta popular. Se ha ganado a su vez también conquistas que probablemente no se habrían alcanzado si el pueblo no se hubiese rebelado y si no hubiese manifestado con ira sus angustias, sus frustraciones, sus penas, sus demandas. Y se ha ganado a su vez también desde el punto de vista de lo que podríamos denominar el desarrollo en las formas de organización y combate en un escenario que es evidentemente también muy complejo y en algunas circunstancias desfavorable. Probablemente nunca antes como hoy las fuerzas represivas del Estado habían dispuesto no solamente los recursos necesarios para combatir la protesta, sino que los avances técnicos, digamos, necesarios para los efectos de desplegar más eficientemente, en este caso, los cancerberos del régimen a efecto de proteger los intereses de las clases dominantes. Por lo tanto, en ese sentido también hay que hacerse cargo de que el actual estadio de desarrollo de la lucha popular confronta o enfrenta a un enemigo que desde el punto de vista material y desde el punto de vista técnico es probablemente hoy día mucho más poderoso, digamos, mucho más consistente de lo que podría haber sido hace 20, 30, 40 o 50 años atrás. Y por último, y volviendo al tema del balance, pero ya desde una perspectiva quizás más crítica, sin ser necesariamente pesimista, pero sí una conclusión crítica respecto de la situación actual, señalar que no obstante estos niveles importantes de experiencia, de desarrollo y de madurez que ha alcanzado el movimiento popular, a mi juicio también hay déficit.
hay insuficiencia, hay inconsistencias que es necesario resolver, que es necesario superar. Estos son tiempos largos, probablemente, desde el punto de vista de lo que podríamos denominar la lucha histórica contra el sistema de dominación capitalista. Ese es un tiempo largo, como diría Fernand Braudel. Pero también hay coyunturas cortas, en las cuales es necesario afianzar, cohesionar y consolidar al campo popular, de cara de poder proyectar las luchas futuras con un mayor grado de consistencia y, por lo tanto, con mayores posibilidades, digamos, de ir sumando o de ir creciendo en términos del desarrollo de este proceso de acumulación de fuerzas, como decíamos previamente. Dicho de otra manera, una derrota táctica hoy día tiene necesariamente proyecciones estratégicas mañana en la lucha contra el sistema de dominación capitalista. En consecuencia, cómo resolvemos los problemas de la coyuntura es fundamental para seguir avanzando, digamos, en el desarrollo del proyecto estratégico del campo popular. Y en ese sentido, yo observo 3 niveles de complejidad que me parece que es importante tener presente a efectos de poder quizás hincarle el diente más en detalle en la conversación. Uno tiene que ver precisamente con lo que decíamos recién respecto a la organización. Se avanzó, no cabe duda, en organización popular. Estoy pensando sobre todo en las asambleas populares a nivel territorial, en algunas circunstancias también en los cabildos que se fueron configurando, constituyendo en otros espacios, digamos, a propósito de que en ellos se discutió, y se discutió amplia y democráticamente. Y se hizo sobre múltiples temas, es decir, no solo sobre las demandas inmediatas, sino que también sobre las proyecciones estratégicas, es decir, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos avanzar. Y en ese sentido, a mi juicio, una de las expresiones o manifestaciones más avanzadas de maduración de ese proceso organizacional fue la Coordinadora de Asambleas Territoriales que se desarrolló en Santiago hacia el mes de enero del año 2020, y que incluso alcanzó a delinear lo que podríamos denominar las bases fundamentales de un programa de transformación. Es decir, veníamos en un proceso efectivo de desarrollo no solo de la organización, sino de la articulación del campo popular. Pero estas experiencias se truncaron hacia marzo del 2020. El fenómeno de la pandemia nos replegó, incluso en algunas circunstancias, uno podría decir, nos recluyó, nos devolvió al espacio local y de una u otra manera interfirió, impidió o incluso obturó la capacidad que veníamos desarrollando de construirnos o de vertebrarnos a nivel comunal, a nivel provincial o a nivel regional. Es decir, todo ese proceso que se había desarrollado muy dinámicamente entre octubre y enero, entre octubre del 2019 y enero del 2020, de una u otra manera se retrotrajo a partir de marzo del 2020 y objetivamente no hemos sido capaces de recuperar o de restablecer esos niveles de vertebración que habíamos venido desarrollando previamente. ¿Y por qué digo esto? Porque a efectos de enfrentar a las clases dominantes, que tienen una articulación y una vertebración de clase a escala nacional, es imprescindible que el campo popular desarrolle un proceso de articulación, un proceso de vertebración, un proceso de organización, respetando evidentemente las especificidades o las identidades locales, que nos permite enfrentar todos juntos y al mismo tiempo a las clases dominantes y al sistema de dominación. De lo contrario, no hay posibilidad de victoria, digamos, en este combate. En segundo lugar, hay déficit también en lo estratégico. Como lo dije hace un rato atrás, la autodefensa de masas, sin lugar a dudas, ha sido un componente fundamental en el desarrollo de la protesta popular y en la ampliación de los espacios para los efectos precisamente de ir construyendo el campo popular. Es decir, no es la pura pelea contra la represión, sino que tiene que ver con que se van ganando espacios para los efectos de la organización y en este caso en particular de la movilización de los sectores populares. Pero a mi juicio, en este sentido enfrentamos 2 problemas. Por una parte, lo que yo denomino la ritualización de la violencia, en el sentido de que la violencia deja de ser un instrumento a efectos de avanzar en el desarrollo de las conquistas del campo popular y se pasa a convertir en un objetivo en sí mismo, es decir, vamos a combatir porque hay que combatir y dejamos de combatir porque hay que transformar, y en ese sentido, evidentemente, limitamos, reducimos, aislamos el campo del desarrollo de la lucha popular y abrimos un flanco mucho más expuesto al accionar de la represión. Es decir, en la misma medida en que la lucha popular radical se aísla del movimiento popular, en esa misma medida
se va configurando, constituyendo un escenario parecido al de comienzo de la década de los 90, entre el 90 y el 96, cuando las organizaciones revolucionarias se enfrascaron en una lucha de aparatos y terminaron sucumbiendo con el aparato mejor organizado, mejor financiado, mejor preparado para los efectos, que era el aparato represivo del Estado. La lucha popular radical, la lucha popular que no renuncia a la violencia como una forma, un instrumento de la transformación política, no puede desvincularse, no puede alejarse, no puede disociarse del movimiento popular de masas, porque de lo contrario se convierte en un ritual que a la larga puede satisfacer expectativas personales, pero que en ningún caso se convierte en el instrumento de la transformación política que nosotros requerimos. Y por otro lado, y a propósito de lo que les mencionaba recién, la represión es un fenómeno que evidentemente hoy día opera y opera extensivamente. Sumaron más de 30 las personas asesinadas en el transcurso de la protesta popular. Y en general las condenas al Estado chileno por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos han sido relativamente febles a nivel internacional. La represión operaba bajo la lógica de la militarización del Gualmapu, opera desembosadamente, no obstante, nuevamente los organismos internacionales no son lo suficientemente enérgicos a efectos de condenar al Estado chileno por las prácticas represivas. ¿Eso qué significa, digamos? Significa que el Estado chileno no solamente posee, desde el punto de vista jurídico, la legitimidad para operar represivamente, sino que cuenta todavía con una suerte de capital político relativamente amplio que le permite desarrollar estas estrategias de contención represiva sin sufrir necesariamente mayores cuestionamientos. Y eso, por lo tanto, ¿qué supone, digamos? Supone, por una parte, que siempre está abierta la posibilidad de que actúe de manera brutal y que, por lo tanto, no solo asesine a compañeros que protestan o mutile a compañeros y compañeras que protestan, sino que, a su vez, también legitima, sin mayores objeciones o cuestionamientos, la existencia de una cantidad bastante significativa de compañeros que están en prisión. Aquellos que están en prisión efectiva, que son varios cientos, y aquellos que sin estar en prisión efectiva están imputados y por lo tanto están sujetos a medidas cautelares y que son varios miles. ¿Y a qué voy con esto? Digamos? Aquí no solamente este es un problema ético o moral en el sentido que tenemos que solidarizarnos con los compañeros que son víctimas de la represión, sino que hacernos cargo de que cuando la represión actúa desembosadamente y nosotros no tenemos la capacidad de neutralizar el accionar de la represión y por lo tanto no somos capaces ni de proteger la vida de los compañeros, ni somos capaces de proteger la integridad física de los compañeros, ni somos capaces de liberarlos de las garras de la prisión a las cuales los somete el Estado policial, eso inevitablemente supone necesariamente una derrota política para el campo popular. El campo popular resiente la represión. ¿Sí? La represión no necesariamente opera como un estímulo de mayor rebeldía y por lo tanto expresión o manifestación de ira en contra de las clases dirigentes del Estado. En muchas circunstancias, la represión opera muy por el contrario, como un factor que al operar, reitero, indiscriminadamente, desembosadamente, es decir, sin control, con absoluta impunidad, termina a la larga imponiendo una derrota al campo popular que ni siquiera es capaz, en este caso, de proteger a sus combatientes o de liberar a sus prisioneros. En ese sentido, tenemos que ser particularmente hábiles, no solamente heroicos o épicos a la hora de enfrentar al enemigo, sino que también tenemos que ser capaces de ir construyendo una red de apoyos y por lo tanto acumulación de fuerza que nos permita ir aislando a la represión y de esa manera ir neutralizando la capacidad que tiene, en definitiva, de intervenir sobre la protesta. Y por último, y ahora sí que termino, a mi juicio el déficit más importante es el déficit programático. Yo creo que hemos venido definiendo con harta claridad y con harta precisión qué es lo que no queremos. ¿Sí? No queremos democracia burguesa porque no satisface los intereses del campo popular y por lo tanto objetamos y cuestionamos a sus representantes políticos. Tampoco queremos un régimen económico neoliberal porque nos explota, nos expolia, nos discrimina, pero así como tenemos claro eso, no tenemos claro lo otro. Es decir, ¿qué queremos construir? Es decir, ¿qué tipo de sociedad es la que queremos configurar?
¿Cuál es el horizonte utópico hacia el cual queremos conducir las luchas populares? ¿Queremos construir el socialismo? O a lo menos yo me sitúo desde ese campo, digamos, de la reflexión política. Pero si queremos construir el socialismo, bueno, ¿qué tipo de socialismo es el que queremos construir? Y me resulta, a lo menos a mí, más que evidente que ya no es la forma de socialismo autoritario, dogmático, estructuralista, que caracterizó a los regímenes de socialismo real hasta fines de la década de 1980. Yo aspiraría a que el modelo de socialismo que queremos avanzar y que queremos consolidar tenga en ese sentido una orientación más participativa, más democrática, más plural, más diversa, que entre otras cosas recogiera o integrara las transformaciones profundas que en ese sentido no solamente ha experimentado la sociedad chilena, sino que la sociedad a escala planetaria. Pero esas definiciones son, a mi juicio, definiciones fundamentales. Tenemos que definir un horizonte programático porque al campo popular no solamente tenemos que ofrecerle la posibilidad de luchar contra el adversario, tenemos que ofrecerle a su vez también un horizonte utópico posible, alcanzable, hacia el cual queremos orientar el desarrollo de las luchas populares. Que no solamente resuelva los problemas puntuales que tiene la gente, sino que suponga o conlleve la construcción de una sociedad y por lo tanto de relaciones sociales, culturales, fundadas en un profundo humanismo. Y a esas definiciones tenemos que avanzar con altura de mira, sin mesianismos, sin iluminismos, sin sectarismo, que a la larga son los que nos impiden, entre otras cosas, alcanzar mayores niveles de organización o vertebración desde el punto de vista político. Cierro. Es imprescindible hoy día, a partir de la experiencia acumulada, avanzar y avanzar en organización, avanzar en diseño táctico estratégico y avanzar en programa. Solo si avanzamos de una u otra manera, de manera sistemática y al mismo tiempo en esas tres líneas, vamos a estar en condiciones de dar el salto cualitativo de esta condición de acumulación que ha sido importante, relevante, fundamental a la fecha, a una situación que efectivamente dé origen a una rebelión y a partir de la rebelión a un cambio de naturaleza revolucionaria. Eso, chiquillos. Dale, compas. ¿Le parece si ya pasamos más o menos con las preguntas que tenemos hartas y mal? Pero antes de pasar con las preguntas, queremos recordarles que si tienen alguna duda con respecto a la formación que nos ha entregado el compañero Gojkovic, sean libres de hablarnos ahí por interno al Instagram Cuy Cuarta Región. Bueno, vamos a partir con los comentarios y las preguntas. Dame un minuto porque se me apagó ¿Sí? la luz. Ya. Ahora sí. Ya, genial. Bueno, partamos. Juan Carlos Gómez Leighton, saludos compas de la Radio Popular La Revuelta del CUI, buena jornada. Sí, sí, saludos a usted igual, partimos fuerte aquí con el compañero Gojkovic. Bruno Jofre Valenzuela, saludos compas, saludos a usted igual, viejo conocido. Historia entretenida. ¿Cuál es el rol que las asambleas territoriales deben tener en la reorganización popular en esta coyuntura? Pensando en la todavía inmadurez de muchas de sus organizaciones, en la repolitización de una sociedad despolitizada y también su vinculación del trabajo territorial. Daniela Belmar. Saludos al profesor Igor con mucho cariño. Mi pregunta es, ¿qué cree que puede pasar si el gobierno en el periodo que dure extrema medidas, sube impuestos, etcétera, etcétera? Situación que podría llevar a una nueva explosión. ¿Volvería a diluirse? Mónica Fernández del Pino. La marginación de la participación política del pueblo desde 1990 fue planificada por la clase política. Desactivaron todas las asambleas organizadas en contra de la dictadura. También cerraron la prensa alternativa que había surgido en los últimos años de la dictadura. Revistas APSI, Cauce, Análisis, Hoy, Fortín Mapocho. Eso fue parte del pacto de 1989 entre la dictadura derecha y la incipiente concertación.
además de las 54 reformas a la Constitución del dictador. Julio Contreras, saludos desde Yapel, saludos a usted igual. Dame un minuto, Marcelo, si no, no voy a lograr llevar el control de todas. Agrupemos mejor algunas y después damos una segunda vuelta. ¿Te parece? Vale. Sí, genial. Sí, Déjame responder. Ok. Entonces, ¿cuál va a responder? ¿Las primeras tres que me planteaste. Ya, genial. Que a esta altura de la vida se me empiezan a ir las cosas. Okay. A ver, bueno, hay algunas cuestiones que son más prospectivas, es decir, que tienen que ver con las posibilidades o las potencialidades de futuro en el desarrollo del campo y de la lucha popular, y otras que me resultan más fáciles en el sentido que por oficio, digamos, por profesión, en cuanto a historiador, tienen que ver con cuestiones retrospectivas y sobre las cuales me puedo pronunciar con más facilidad, digamos. Las perspectivas me complican un poco porque con los antecedentes que tenemos nos permiten establecer algunas aproximaciones, pero no dar certezas necesariamente respecto a de lo que va a ocurrir. Va a ser el desarrollo de la lucha popular, va a ser en definitiva la forma en cómo se van configurando los actores populares en conflicto, lo que va a ir marcando el derrotero que en definitiva van a tener los procesos. Eso a propósito de lo que planteaba en cierta forma Daniela, a propósito de las medidas del gobierno. Es difícil establecer qué va a hacer el gobierno en el futuro inmediato, porque tanto los acontecimientos de la coyuntura, estoy pensando, por ejemplo, en la eventualidad de que sí se verifiquen elecciones en el mes de abril, para los efectos, en este caso, no solo de la constituyente, sino que de la convención constituyente, sino también para los efectos de las elecciones de alcaldes y concejales, digamos, y de gobernadores, entiendo también, que es un escenario donde evidentemente las correlaciones de fuerzas electorales pueden tener algún efecto o algún impacto dentro del proceso político, como a su vez también el giro que puede experimentar el fenómeno de la pandemia, en la medida en que los procesos de vacunación se vayan masificando y por lo tanto eso vaya reponiendo no solamente a los sujetos en el espacio público para la protesta, sino que en el espacio de las relaciones laborales, en un contexto tremendamente complejizado y precarizado. Esta crisis económica a la que hacíamos referencia hace un rato atrás, la del 97, que se agudizó con la crisis del 2008, sin lugar a dudas, a partir de la pandemia, adquiere niveles mucho más devastadores con el fenómeno pandémico. Por lo tanto, la eventualidad de que la vacunación masiva derive en un momento determinado en un restablecimiento de la normalidad económica, supone, entre otras cosas, un grado importante de tensión dentro de las relaciones entre capital y trabajo, y por lo tanto eso también puede abrir un abanico, digamos, de conflictos o de situaciones nuevas, digamos. No va a depender única y exclusivamente de la política económica del gobierno, lo que en definitiva se vaya configurando, construyendo, sino que, a mi juicio, en buena medida, esto va a estar fuertemente condicionado por las características que asuma la normalización en términos de lo que es la relación entre el capital y el trabajo, no sé, pues a partir de septiembre, octubre de este año. Y eso, vuelvo a insistir, no me atrevo a hacer más proyecciones porque está evidentemente abierto. Y a eso, insisto, hay que sumarle el escenario político derivado de las elecciones que se van a producir, que debieran, no necesariamente se van a producir, pero que debieran producirse en el mes de abril. En ese sentido, vuelvo a reiterar, este proceso está siendo, no ha concluido, no se ha cerrado, sino que sigue tremendamente abierto. Lo que sí me parece que es claro que en la misma medida en que el campo popular se reactive y la protesta popular vuelva en definitiva a ocupar las calles ya no solo de Santiago o de los centros cívicos de alguna de las ciudades del país, sino que se extienda una vez más a nivel territorial y en términos temporales a lo largo de todo el país y por un periodo relativamente largo, la represión va a arreciar. El sistema de dominación no va a entregar el modelo a una decisión que exceda el campo donde ellos son los que en definitiva
tienen el protagonismo y por lo tanto adoptan las decisiones que estiman pertinentes. No le va a regalar al campo popular el espacio de las decisiones políticas, por el contrario, va a tratar ya sea de aislar, de neutralizar y eventualmente de aniquilar al sector más radical del campo popular a efecto de poder darle continuidad a la dominación. Por lo tanto, uno podría decir las condiciones estructurales no debieran necesariamente mejorar, pero el que no mejoren no necesariamente significa que esto es indefectiblemente, digamos, parte del proceso de acumulación de fuerza del campo popular. El escenario va a ser muy complejo y en ese escenario complejo el régimen va a tomar aquellas decisiones que le permitan mantener el control sobre la situación política y va a depender de nosotros la capacidad que podamos convertir esa situación compleja en parte de un proceso de acumulación de fuerza que nos permita darle un giro al proceso que está viviendo el país. Reitero, la situación está muy abierta en ese sentido. Ahora, yo creo que las reflexiones de Bruno y de Mónica comparten una suerte de denominador común, digamos, que no necesariamente está planteado de esa manera. Tienen que ver con las formas históricas a través de las cuales se ha venido construyendo el campo popular y los diferentes niveles de autonomía que ese campo popular ha sido capaz de configurar o construir en diferentes momentos de la historia. Sin lugar a dudas, la experiencia del poder popular en la década de los 70, y estoy pensando en particular en los cordones industriales por una parte y en los comandos comunales de trabajadores por la otra, son una de las expresiones más relevantes de acumulación de experiencia y de maduración de la conciencia política de la clase trabajadora en la historia de nuestro país, digamos, al punto que fue ese fenómeno el que de una u otra manera tensionó el conflicto político de cara a ir generando o constituyendo las condiciones para el desarrollo de una situación pre-revolucionaria que fue la que a la larga desembocó en el golpe de Estado de 1973. Yo creo que a esa experiencia hay que volver en términos analíticos, no volver en términos mecánicos, es decir, tenemos que reproducir esa experiencia hoy día, pero sí hay que volver a ella en términos analíticos a ver qué de esa experiencia podemos aprender a efectos de contribuir al desarrollo precisamente de un campo popular con mayor conciencia política por una parte, con mayores niveles de organización por la otra, y a su vez también con una capacidad de organizar la violencia política popular que la convierte efectivamente en un instrumento del cambio, de la transformación. Yo creo que ahí hay una experiencia que es importante tener en consideración. Y la segunda es precisamente la experiencia de las protestas populares del siglo 1983-1987. Entre otras cosas porque se logró transitar de lo que podríamos denominar el estadio actual en el desarrollo de la lucha popular, que es el estadio de la autodefensa. Ese es el estadio en el que hemos estado desde el 18 de octubre a la fecha, hacia un estadio superior, que fue el estadio de la organización de la lucha miliciana, y luego incluso a un estadio, a mi juicio, embrionario de la lucha insurgente. Y esa experiencia, reitero, no es que necesariamente haya que replicarla, es decir, tenemos que volver a fundar el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, tenemos que volver a fundar las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, o tenemos que restablecer o reponer las milicias de la resistencia popular. No es ese el sentido de lo que estoy señalando, sino que a la luz de esas experiencias es necesario rearmar ideológica y políticamente al campo popular a efectos que desarrolle, en este caso, experiencias propias en la etapa actual que le permita avanzar precisamente en su desarrollo y en sus conquistas. Porque vuelvo al punto anterior, las clases dirigentes, las clases dominantes no van a renunciar a un sistema que le ha permitido concentrar cada vez más los privilegios. Va a resistir los cambios y los va a resistir en la misma proporción en que el desafío que le plantea el campo popular sea más radical o más agudo, y por lo tanto no tenemos que ser ingenuos, sino que tenemos que precisamente ir avanzando en términos de cualificación, en términos de organización, hacia esferas superiores en el desarrollo de la lucha popular. Yo creo que en ese sentido, los espacios locales son espacios fundamentales de formación, son espacios fundamentales de democratización, son espacios fundamentales en ese sentido de construcción de democracia interna, de cara no solamente a resolver nuestros problemas en el espacio local, sino que proyectarlos desde ahí hacia esferas superiores de organización y de vertebración del campo popular. No podemos permanecer recluidos en el espacio local. Tenemos que saltar con las experiencias del espacio local
hacia niveles superiores de organización y por lo tanto de articulación a escala nacional. En ese sentido, y aquí yo creo que es importante hacerse cargo de una reflexión que está implícita en el planteamiento de Mónica. Lo que ocurre hacia fines de los 80 y comienzos de los 90, es decir, en el proceso de transición, no es solamente un pacto, en este caso, digamos, entre las fuerzas políticas de la dictadura derrotadas en el plebiscito del 88 y las fuerzas de la concertación que están asumiendo el relevo, digamos, en la conducción del aparato del Estado. Efectivamente hay un pacto, y no es ni siquiera un pacto secreto, esto se venía construyendo desde el Acuerdo Nacional de 1985, es decir, de lo que se trataba era precisamente darle continuidad bajo otras bases institucionales al modelo de acumulación capitalista. En eso no hay misterio, digamos, no hay secreto. Y para eso era imprescindible precisamente aislar primero y aniquilar después al campo popular y a las organizaciones revolucionarias. Y lo lograron, pero no lo lograron solo porque eran eficientes, sino que lo lograron también porque nosotros cometimos errores, digamos, y yo soy parte de ese proceso y asumo autocríticamente a su vez también que se cometieron múltiples errores durante ese periodo. Por lo tanto, en ese sentido, es imprescindible mirar también a esa experiencia de derrota a efectos de sacar las conclusiones que nos permitan avanzar en nuevos procesos de acumulación en la fase actual y hacernos cargo, ojo, que no se trata de un proceso necesariamente de despolitización, sino que más bien de un proceso de repolitización, donde lo que hace en definitiva el sistema de dominación, tanto la concertación por una parte y especialmente la Unión Demócrata Independiente por la otra, es utilizar los espacios locales, estoy pensando en los municipios y específicamente los departamentos o las direcciones de desarrollo comunitario, los DIDECO, a efecto de utilizarlos como punta de lanza para penetrar en el campo popular y desde esa penetración desarrollar un proceso de repolitización clientelar en función de los intereses y por lo tanto al servicio del sistema de dominación. Por lo tanto, no es la pura despolitización en sentido absoluto, sino que es una repolitización en función de subsumir, digamos, al campo popular dentro de la estrategia general de la dominación. Yo diría que eso, o ese modelo, digamos, de repolitización, es el que comienza a fracasar a partir del 2000, cuando yo les decía, bueno, crecientemente los sectores populares se van desafiliando del sistema. ¿Sí? De lo que se están desafiliando es precisamente ese proceso de repolitización que se inauguró, digamos, hacia comienzos de los 90. Ahora sí, Marcelo. Ahora ya me pierdo menos. Vale, compañero. Carla le pregunta, ¿cómo podemos entender el profundo rechazo al mundo político o a la clase política, burguesía, versus la incapacidad del pueblo de subvertirlo, revocarlo o derrotarlo? Mónica Maturana pregunta, dentro de la coyuntura corta, ¿cuál es su opinión con respecto a la Convención Constitucional? Porque a mi juicio las demandas y la organización del campo popular creo que serán cooptadas por la burguesía. Y lo otro es con respecto a los trabajadores. ¿Cómo organizamos la fuerza entre la relación de capital y trabajo en consecuencia su organización desde el punto de vista estratégico? Siendo que la realidad nos dice que hay déficit por haber atomización en la organización de trabajadores. Vale. Voy a partir por esta, por la última Vale. que me planteaste. Yo lo mencioné en algún minuto en la exposición. Una de las cuestiones de las que nos tenemos que hacer cargo es de las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena, en especial en estos últimos 40 años, diría yo. Es decir, desde el momento en que comienza una aplicación más sistemática del actual modelo de acumulación capitalista en Chile. Y ahí hay múltiples estudios a los cuales me parece que es importante hacer referencia, sobre los cuales se puede ir construyendo las herramientas de análisis respectivas. Entre otros, por ejemplo, los boletines de difusión o de discusión que ha venido desarrollando la Fundación Sol, digamos, desde hace bastante tiempo, las propias contribuciones que ha hecho Juan Carlos Gómez a través de muchos escritos, especialmente en estos últimos 15 años. Y ahí, ¿qué es lo que podemos nosotros observar o reconocer? Por ejemplo, que si bien
la centralidad del trabajo dentro del proceso de acumulación no ha cambiado sustantivamente, es decir, la generación de la plusvalía sigue siendo el resultado, digamos, en este caso, de la apropiación que hace el capital de la riqueza que genera el trabajador. Esa es una clave, digamos, epistémica, diríamos, fundamental para entender los procesos. No es menos efectivo que la composición de la fuerza de trabajo ha cambiado sustantivamente. Es decir, y ha cambiado en especial, como decía recién, de manera más o menos acelerada en estas últimas 4 décadas. ¿A qué me refiero con esto? Por una parte, a que se ha producido un creciente grado de tercerización de la economía. Y por lo tanto, una parte importante de la fuerza de trabajo en términos de volumen ya no está necesariamente en lo que nosotros, en términos clásicos, reconocíamos como el sector productivo, el sector primario de la economía. Ni siquiera está en el sector manufacturero, sino que el grueso de la fuerza de trabajo hoy día está en el sector servicios. Y esa es una realidad que es necesario observar y reconocer, digamos. Que esté ahí no significa que esté mejor. De hecho, las condiciones de precarización laboral y de más baja renta son mucho más evidentes en ese sector que precisamente en el sector productivo, donde, por ejemplo, segmentos importantes de la actividad económica, como es la producción minera, sigue gozando de rentas comparativamente más altas que la de otro tipo de trabajadores que, por ejemplo, se desenvuelven en el retail, por ejemplo. Por lo tanto, esos cambios en la composición de la fuerza de trabajo es importante tenerlo en cuenta. Y un segundo elemento asociado a lo anterior es que hoy día, y a propósito de la sindicalización, que había sido la estrategia fundamental a través de la cual el movimiento obrero se había venido construyendo históricamente a efectos de enfrentar o de confrontar al capital, expreso manifiesta fuertes tensiones, entre otras cosas porque sobre el 60% de la fuerza de trabajo se encuentra en la pequeña y mediana empresa, que es donde precisamente la sindicalización experimenta más dificultades a la hora de poder configurarse o desarrollarse. Por lo tanto, el mundo del trabajo ha venido experimentando cambios o transformaciones muy profundas que es necesario revisar, analizar, interpretar y convertir luego en fuerza social y política. ¿Por qué? Porque esos mismos trabajadores precarizados, que normalmente no se organizan en sindicatos y que normalmente no desarrollan expresiones o manifestaciones de protesta dentro de la unidad productiva o dentro de la unidad de servicio en la cual se desempeñan, una vez terminada la jornada de trabajo, no solamente se cambian ropa, sino que son actores y partícipes protagónicos de la protesta popular. A mí me correspondió ver, por ejemplo, en Santiago, cómo los trabajadores que salían del centro de la ciudad se iban cambiando la ropa en el camino o en el parque forestal antes de llegar a la Plaza de la Dignidad a efecto de participar dentro de la protesta. Es decir, quienes participaban de la protesta y quienes participaban de la protesta radical no es que fuera un sector periférico, marginal, dentro del desarrollo de la construcción del campo popular, sino que eran trabajadores precarizados que se expresan o se manifiestan, incluso en muchas circunstancias radicalmente, pero una vez que ha cambiado la jornada de trabajo, es decir, una vez que ha dejado la jornada de trabajo, donde en definitiva existen más mecanismos que cautelan su estabilidad laboral, digamos, en definitiva, frente a las eventuales compulsiones de los patrones. Por lo tanto, todos esos fenómenos es necesario que nosotros nos vayamos incorporando a la hora de ir construyendo, en este caso el análisis y las formas a través de las cuales vamos construyendo o desarrollando la organización popular de cara, en este caso, a su constitución como movimiento popular de protesta. Eso por una parte. Ahora, en términos de lo que es el escenario político y el tiempo corto, como decía Mónica, lo primero es una reflexión general. Los procesos electorales en sí mismos no son buenos ni malos. Son instrumentos. Son instrumentos a través de los cuales se puede producir, como ocurrió, por ejemplo, en la coyuntura electoral de septiembre de 1970, un proceso más o menos acelerado de acumulación de fuerza que permite o abre el abanico para el desarrollo de un proceso revolucionario, o pueden ser procesos masivos desde el punto de vista de la adhesión electoral, como el plebiscito de octubre de 1988, que permite la salida de la dictadura, pero que no transforma el sistema de dominación. Es decir,
el que vaya más gente a votar o el que no vaya más gente a votar en sí mismo no es un problema. El punto es si ese evento electoral supone avanzar o no desde el punto de vista del proceso de acumulación de fuerza del campo popular. Esa es como la reflexión de fondo. Por lo tanto, yo creo que es ocioso y estéril sentarnos a discutir si yo voto o no voto, porque en definitiva el que vote o no vote da exactamente lo mismo si es que lo que no está en juego es, reitero, un proceso de acumulación de fuerza favorable al campo popular que permita modificar efectivamente las dinámicas del conflicto político. Siendo así, y aquí ya me refiero más explícitamente a la Convención Constituyente, yo tengo la percepción, y por eso no voté en el plebiscito anterior, en el plebiscito recién pasado del mes de octubre, que esto es parte del itinerario definido en su momento, desde el 15 de noviembre en adelante, por la casta política al servicio de la clase dominante burguesa, y que por lo tanto en esta convención constituyente no necesariamente se van a resolver los problemas fundamentales del campo popular, y no va a ser a su vez tampoco un escenario hacia el cual el campo popular, una vez que concurra, va a salir del mismo, digamos, con un proceso de acumulación de fuerza relativamente exitoso. ¿Significa que yo nunca más en la vida voy a votar? No, o sea, lo más probable es que sí vote alguna vez, digamos, pero en este por lo menos yo no veo que se esté resolviendo ninguna situación estratégica, digamos, para el campo popular. Por lo tanto, creo que no vale la pena desgastarse en el sentido de convertir nuestros espacios locales de acumulación de fuerza en un debate entre quienes votan y no votan, sino que más bien ver de qué manera los procesos políticos que se van configurando, que se van abriendo, nos permiten o no ir avanzando en procesos de acumulación de fuerza. Eso en relación con ese proceso. Y sin lugar a duda, a propósito de lo que señalaba Carla en su intervención, yo en algún minuto lo señalé, hay un proceso, podríamos decir, de reemplazo de la élite política al interior del aparato del Estado, que deriva evidentemente de la derrota electoral de la dictadura en el plebiscito de 1988, y que le va a permitir a la concertación de los partidos por la democracia ejercer una amplia hegemonía política a lo largo de toda la década de los 90. Pero esa hegemonía se comienza a erosionar o a desgastar a partir de las elecciones presidenciales del 2000, y ese desgaste o esa erosión es sistemática, digamos, a lo largo del tiempo. Lo relevante es que ese desgaste a la larga termina contaminando al conjunto de los sectores políticos que están insertos dentro de la sociedad chilena. Y con esto digo, no solamente a quienes representaban a la concertación primero, nueva mayoría después, no solamente a la UDI y Renovación Nacional, sino que a su vez también a viejos y nuevos referentes de izquierda, como puede ser el Partido Comunista por una parte o el Frente Amplio por la otra, e incluso a lo que podríamos denominar como los resabios de las organizaciones revolucionarias clásicas o tradicionales. Es decir, el desgaste de la política es el desgaste en su conjunto de los diferentes actores políticos. Y ahí hay un problema no menor, porque quienes nos sentimos o nos autorrepresentamos en el campo de la izquierda revolucionaria, no hemos sido capaces de generar distancia respecto de ese diagnóstico que los sectores populares han venido construyendo en su conjunto respecto de los partidos políticos y respecto de la política. Por lo tanto, ahí hay todo un proceso, digamos, de formación y de desarrollo de la conciencia política, como decíamos antes, que es fundamental activar, pero que pasa necesariamente, y vuelvo a señalar algo que señalé al comienzo, digamos, por un respeto estricto de la autonomía de las estructuras locales y de base. Si nosotros no vamos a los sectores populares a clientelizar a los sectores populares, como puede ser la UDI, la Democracia Cristiana, o el Partido Socialista, nosotros vamos a los sectores populares a efectos de liberar el sector popular para que despliegue toda su autonomía y toda su capacidad de transformación de la sociedad y del sistema político. Por lo tanto, no vamos a colocarle rienda, digamos, no vamos a colocarle como los caballos ante ojeras. Vamos a incentivar, estimular su autonomización. Y mientras no nos hagamos cargo de eso, vamos a seguir estando en el mismo saco que está el resto de los actores. Y eso sí es tremendamente preocupante.
Muchas gracias, compañero. Bueno, antes de ir, digamos, con la última preguntita, quería darle algunos comentarios. Claudio Mauricio Olivares Cortés escribe: excelente, Igor, muy clarificador, felicidades por la iniciativa y un abrazo grande desde IAPEL. Paula Malhue Torres le dice: saludo, profe Gojkovic. Mover Chile dice: gran saludo, compas, y felicitaciones, un abrazo, Igor. Si pudiese hacer una breve caracterización de la prisión política hoy. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Manuel para que las preguntas no solamente las leo yo. Sí, justamente acaban de poner un comentario que quería leer, que Mónica dice: Igor, no es constituyente porque no parte de cero, es constitucional porque será regida por las reglas de la actual constitución. Algo de aclaración. Ahora tengo por acá dos preguntitas que han estado llegando. La primera es: en febrero de 2020 bajó muchísimo la participación popular en Valparaíso. La gente reclamaba y dejó de asistir a las marchas protestando en los supermercados, en los colectivos, en todos lados, en contra de quienes incendian y rompían el comercio menor. Decían que quienes salían a la calle solo eran delincuentes. ¿Cómo se podría recuperar ese apoyo popular que tuvo el movimiento desde octubre hasta enero? Esa es la pregunta de Mónica también. Tengo otra pregunta de Benjamín. Dice: si bien las movilizaciones anteriores estuvieron relacionadas con sectores específicos, estudiantes, pobladores, trabajadores, etc., en esta rebelión popular, ¿cuáles fueron los procesos de acumulación social de las fuerzas que se manifestaron en la rebelión? Esa es la pregunta de Benjamín. Y también hay ciertas inquietudes dentro del colectivo que me lo han manifestado de qué es el papel que le compete a los universitarios, les universitarias, de aquí en adelante con lo que se viene en la lucha popular. Ya, son hartas. Y bueno, primero vuelvo a reiterarles, agradecer la diferencia que tuvieron de invitarme a compartir y a conversar con ustedes. Como pueden ver o escuchar, vengo con barra, en el sentido de alumnos y alumnas mías que mandan saludos por la red. A la Paula en particular, le doy las gracias por ello. Y vengo con barra local también, porque como ustedes lo mencionaron al comienzo, yo soy de la región de Coquimbo, nacido en Illapel y malcriado en Los Vilos, como suelo decir, de manera que me siento muy directamente vinculado y ligado, digamos, a esta región, a esta zona. Y me encanta venir, participar y conversar con viejos y nuevos amigos. De hecho, todavía una parte importante de mi familia vive entre Los Vilos y Illapel, así que para mí es tremendamente relevante tener la oportunidad o la ocasión de conversar de esto y de otros temas en mi región, en definitiva. El tema de la prisión política es un tema que ha sido escasamente discutido, documentado e historizado en nuestro país. Y no obstante, es un fenómeno con una trayectoria histórica muy, muy dilatada, muy larga, digamos. Probablemente la mayoría de ustedes, a propósito de sus cursos de enseñanza media, o quienes han estudiado historia en la universidad, sus cursos disciplinarios, digamos, han escuchado, entre otras cosas, que Valdivia, antes de su plena incorporación al territorio nacional, es decir, durante el periodo colonial, que el archipiélago Juan Fernández, y que ya en la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de Punta Arenas, eran lugares de reclusión. Eso es la lógica, en este caso, de que el sistema del panóptico de Bentham, es decir, esta prisión con muros y súper vigilada, digamos, internamente, no era la modalidad a través de la cual se castigaba a los enemigos sociales y a los enemigos políticos. El destierro y el confinamiento, por eso mencionaba Valdivia, Punta Arenas y Juan Fernández, eran básicamente la modalidad que se había utilizado tanto
durante el régimen colonial como en la primera etapa del régimen republicano para castigar a los adversarios políticos. Es Portales el que introduce la primera modalidad del encierro a través de un sistema de trabajo forzoso que se conoce como el presidio ambulante. Es decir, se encerraba al recluso dentro de un carro enrejado y se le trasladaba de un punto a otro, no a efectos solamente de exponerlo públicamente, sino que a su vez también para ponerlo al servicio de los intereses de la burguesía terrateniente o de la burguesía posteriormente industrial, digamos. Por lo tanto, la prisión es un elemento consustancial a la forma de organización del Estado burgués y a lo largo del siglo XIX fue experimentando sus primeras transformaciones o cambios, digamos, a propósito de la introducción del sistema de encierro, que es lo que básicamente conocemos hasta el día de hoy. Los trabajos en ese sentido de Marco Antonio León para el siglo XIX son tremendamente ilustrativos de los sentidos políticos, doctrinarios y jurídicos que acompañan precisamente ese proceso. Y ahí la prisión política ya es una realidad, digamos, objetivable, a propósito de las revoluciones de 1814, a propósito de la Guerra de Independencia, a propósito de los conflictos interoligárquicos entre 1817 y 1829, a propósito de las revoluciones de 1851 y 1859, que tuvieron a los atacameños y a los coquimbanos como actores protagónicos, y a propósito de la Guerra Civil de 1891, la prisión política fue un elemento consustancial, en este caso, al desarrollo de lo que era el Estado burgués y de los mecanismos de contención, en este caso de la revuelta o la protesta popular durante ese periodo. Y con la irrupción del movimiento obrero y de la protesta social y política de la clase trabajadora, el sistema carcelario define nuevos adversarios, define nuevos enemigos y por lo tanto define nuevos sujetos de prisión. Los trabajadores aglutinados en la FOCH, en la Federación Obrera de Chile, y en el Partido Obrero Socialista, fueron objeto de persecución y de encarcelamiento sistemático. Posteriormente, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, entre 1927 y 1931, nuevamente los trabajadores fueron sistemáticamente perseguidos y encarcelados. Durante la segunda administración de Arturo Alessandri Palma, se dictó la Ley de Seguridad Interior del Estado, es decir, las primeras normas que luego dieron origen a la Ley de Seguridad Interior del Estado, y la persecución en contra de los trabajadores y de las organizaciones políticas de la clase obrera se hizo cada vez más sistemática. Durante la gestión del hijo ilustre de La Serena, Gabriel González Videla, se dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que permitió durante una década, digamos, perseguir y encarcelar sistemáticamente a los militantes del Partido Comunista a la vez que se les negaban todos sus derechos sociales y políticos. Incluso durante las administraciones, entre comillas, democráticas de Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, se persiguió sistemáticamente a los dirigentes de la clase trabajadora en diferentes circunstancias y muchos de ellos sufrieron prisión política como consecuencia de la aplicación precisamente de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y no me voy a referir a la dictadura porque es bastante más conocido que durante ese periodo no solamente se encarceló, se exilió y se confinó a quienes resistían al régimen dictatorial, sino que fundamentalmente durante este periodo es donde se va a producir la mayor masacre, digamos, en este caso de dirigentes sociales y políticos. La prisión política, por lo tanto, es consustancial al sistema de dominación y es una de sus herramientas más recurrentes a la hora precisamente de confrontar la movilización popular y por lo tanto nada nos permite hacer presumir hoy día que no va a ser un recurso que se va a seguir utilizando de manera sistemática, digamos, en contra del campo popular. De hecho, ya está ocurriendo. En consecuencia, y vuelvo a lo anterior, es decir, algo que mencioné o que desarrollé más ampliamente hace un rato atrás, es fundamental en ese sentido desplegar toda nuestra capacidad organizativa, todas nuestras capacidades de movilización y todos los recursos y las redes que podemos articular al efecto, no solo para contener, en este caso, el desarrollo de las ofensivas represivas de los cuerpos policiales y por lo tanto del Estado,
sino que a efectos de liberar a los compañeros que se encuentran en prisión. Y en ese sentido es fundamental activar las redes de solidaridad con los presos, activar las campañas de denuncia de las condiciones no solamente de la prisión, sino que a su vez de la forma en cómo están siendo tratados jurídicamente los presos hoy día desde el punto de vista normativo. Y por otro lado, a mi juicio, discutir o debatir rápidamente en torno a la eventualidad de un proyecto de indulto y las condiciones en las cuales políticamente se puede aplicar un indulto a aquellos compañeros que están siendo hoy día condenados a largas penas de presidio, digamos, como consecuencia del desarrollo de la movilización popular. Y vuelvo a insistir en este punto, ello no solo por el compromiso moral y ético que tenemos con los compañeros encarcelados, sino porque tenemos que darle una señal al movimiento popular en el sentido de que las fuerzas de la represión no van a permanecer impunes a la hora de desarrollar o desplegar este tipo de accionarios represivos. A propósito de lo que planteaba Benjamín, yo creo que es importante hacernos cargo de que estamos, como dije al comienzo, en un proceso en el cual las dinámicas de la acumulación de fuerza no se han cerrado. Creo que es importante hacernos cargo, como lo dijimos hace un rato atrás, de que en este proceso hubo extensión desde el punto de vista espacial. O sea, nunca antes, como en esta dinámica de protesta, el campo popular se había construido tan extendidamente, literalmente desde Arica hasta Punta Arenas, pasando por los lugares más recónditos del país. Fue una vertebración en ese sentido que tuvo una gran capacidad, digamos, de desarrollo. Nunca antes como ahora habíamos tenido tales niveles de radicalización en un periodo de tiempo tan extendido, es decir, tan sistemáticamente extendido. Nunca habíamos sido capaces de construirnos o de organizarnos tan aceleradamente a efecto de precisamente desarrollar la protesta popular. Y en ese sentido, todas son experiencias de acumulación que es importante de tener en la retina, digamos, y de ir sistematizando. Pero también, como dijimos previamente, no nos hicimos cargo de otros fenómenos que fueron desgastando o erosionando el desarrollo de ese proceso de acumulación de fuerza. A mi juicio, la ritualización de la violencia, a propósito de algo que dijo una compañera hace un rato atrás, nos distanció, nos alejó de un segmento relativamente importante de actores y sujetos que concurrían o que participaban de la dinámica de la protesta en un comienzo, pero que luego terminaron internalizando el discurso de la criminalización de la violencia. Es decir, porque en la misma medida en que la violencia se fue ritualizando, es decir, fue perdiendo este carácter instrumental y en algunas circunstancias se fue convirtiendo en un objetivo en sí mismo, un segmento del movimiento popular se fue distanciando de la misma, y al momento que se distanciaba de ella, fue internalizando, introyectando el discurso de la criminalización, que todos lo sabemos, digamos, era profuso a través de los medios de comunicación social. Por lo tanto, vuelvo a insistir en este punto. En un proceso de acumulación de fuerza, el escalamiento en el desarrollo de la violencia política popular es fundamental. Y ese escalamiento tiene que ser siempre proporcional a los objetivos políticos que en este caso se pretenden alcanzar. Y si hay una disociación entre los objetivos políticos que se pretenden alcanzar y las dinámicas que adquiere la violencia, evidentemente va a haber una ruptura con un segmento relativamente importante del campo popular. Y eso es importante que nosotros lo incorporemos, lo discutamos en nuestros espacios locales y desarrollemos la síntesis que es necesaria o que es pertinente. Digamos. En muchas ocasiones somos nosotros mismos, digamos, los que equivocamos la ruta, equivocamos el camino y a la larga nos vamos alejando, nos vamos aislando y por lo tanto nos vamos convirtiendo en un flanco mucho más expuesto para el accionar represivo por parte de la dictadura, digamos. En este caso de la dictadura policial, digamos, que ha encabezado el régimen de Piñera. Eso, chiquillos, no sé si se me quedó algo. Lo de los universitarios. A ver, la situación es compleja, digamos. Yo tiendo a observar que después de las dinámicas de movilización social popular que protagonizaron los estudiantes, y particularmente los estudiantes universitarios, en el año 2011, o más bien entre el año 2011 y el año 2013, porque fue un ciclo también bastante largo, hay una suerte de agotamiento en el desarrollo de las formas de organización interna y de los diseños de proyección política dentro del movimiento
estudiantil. Es decir, no se tuvo claro, después de haber colocado en una situación de mucha incomodidad al primer gobierno de Sebastián Piñera, no se tuvo claro cómo darle continuidad al desarrollo de la lucha del movimiento estudiantil. La consecución, a lo menos en términos parciales, de la gratuidad en el sistema educativo por una parte, y por otro lado la constitución de estas comisiones o mesas políticas a las cuales fueron cooptados una parte de los dirigentes estudiantiles que luego devinieron en dirigentes políticos con representación parlamentaria, yo creo que minó o erosionó fuertemente al movimiento estudiantil. A partir del 2014-2015, el movimiento estudiantil se fue diluyendo gradual y sistemáticamente en expresiones o reivindicaciones que volvieron a ser lo que eran las demandas del movimiento estudiantil antes del 2006, es decir, demandas locales, demandas particulares que ya no necesariamente alcanzaban una cobertura o una vertebración a escala nacional. De hecho, la Universidad de Santiago de Chile, si mal no recuerdo, el 2015, estuvo sola en una huelga general a propósito de procesos de democratización internos. Pero mientras nosotros estuvimos en una huelga de como 4 o 5 meses, el resto de las universidades tenían paros parciales. Entonces, hay una suerte de desvertebración muy profunda en el movimiento universitario, y eso hace que una parte importante de los activos más radicales del movimiento universitario se vayan a las localidades a desarrollar procesos de politización. Es decir, renuncian a la universidad como espacio de construcción política y, a mi juicio, legítimamente, parten a las localidades, no sé, a Tierras Blancas o a Placeres, aquí en Valparaíso, a desarrollar o acompañar procesos de politización que están en marcha, digamos, ya sea porque ellos viven en esos barrios o porque tienen vínculos, digamos, con esos barrios. Por lo tanto, en el mundo universitario, digamos, yo veo que hay una suerte de agotamiento relativamente importante de las expresiones formales de representación. Para la última elección de Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, ahora hace 2 o 3 semanas atrás, votó menos del 10% de los estudiantes. Y eso es un fenómeno bastante extendido, digamos. Pero eso no fuera nada, porque ese es un indicador genérico. El punto es que tampoco hay otro tipo de organizaciones, es decir, organizaciones por la base o locales, digamos, que permitan un mayor grado de articulación. Y la CONFECH, todos lo sabemos, dejó de existir hace ya bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una situación muy compleja, pero que también hay que leerla a raíz o a la luz de los cambios sociales, culturales y económicos que se han venido produciendo en Chile también desde hace bastante tiempo. Hay un elemento de composición social en las matrículas por universidades que hace la diferencia, la distinción, que es súper relevante de tener presente, digamos. Universidades, por ejemplo, y esto les va a parecer un poco raro, ¿no? Universidades como la Chile tiene una composición social bastante más cercana a la clase media alta, que universidades como la San Sebastián o la Andrés Bello, donde la mayoría de los estudiantes que están matriculados en esas instituciones son estudiantes que han accedido a esas universidades por el nivel de endeudamiento que han tenido que suscribir su familia, digamos. Mientras que en general los estudiantes que acceden a la Universidad de Chile provienen de estratos socioeconómicos medios y medios altos. Por lo tanto, no hay que confundirse tampoco. Con esto no quiero decir que todas las universidades estatales tienen el mismo perfil. Las universidades regionales, como la Universidad de La Serena, por ejemplo, o la Universidad de Atacama, no tienen evidentemente el perfil de la Chile. Pero ojo con eso, digamos. O sea, no pensar que las universidades estatales, en cuanto estatales, concentran a los sectores más precarizados y más empobrecidos de la población. Hay varias universidades privadas que también tienen ese perfil, y eso es importante observarlo con atención. Eso a propósito de cómo se construyen las alianzas, las redes y los procesos de politización, digamos. Bueno, eso, chiquillos, ya me estoy quedando sin voz. Bueno, nada más que agradecer. De aquí me llegó un comentario, dice, también tienes barra de un antiguo amigo de Valparaíso, Benjamín Morgonowski, te saluda de acá. Y bueno, como digo, nada más que agradecer, tomando algunos comentarios fuertes, todo lo que mencionas, igual es harta información para procesar, y por lo mismo esto va a estar
colgado para que se vuelva a realizar. Esta es una instancia, recordemos, pedagógica para nosotros y que lo quisimos extender a todo el público que nos quisiera ver también. Y nada, agradecer también a la gente que nos está observando, agradecer su tiempo. Un compa puso en los comentarios el link de nuestra página de Instagram, por si se quieren meter para más información. Y también me gustaría aprovechar esta instancia para pedir que ponga los afiches de las instancias que siguen, de los conversatorios siguientes. No sé si es que quiere decir algunas palabras, compañero, Y de verdad. no, agradecerles a ustedes, les reitero, por la invitación. Para mí es un compromiso no solo social, político, sino que también, si ustedes quieren, parroquial, en cuanto aquí, como les dije antes, yo me siento muy vinculado al norte chico y particularmente a la región de Coquimbo y más específicamente a la región del Choapa, de manera que participar, acompañar, compartir, debatir con todas y con todos ustedes, para mí va a ser siempre un placer. Así que si me avisan con tiempo, encantado de seguirlo acompañando. Y el compañero de la radio también le manda saludos y también quiero aprovechar de agradecer a la Radio Popular La Revuelta por esta instancia y por prestar el espacio. Sin ello no podría haberse dado esto. Y también a usted, obviamente. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Un abrazo grande para todas y todos. Chao. Un abrazo grande también.